Muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar, verdad? Doctora, buenas tardes. Oh, ya, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también felicitar por la puntualidad. En esta tarde vamos a hablar sobre las alteraciones emocionales en las personas con adicción. ¿Ya? Bien, antes de iniciar con este tema, me gustaría recordar que la adicción es una enfermedad cerebral. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a seguir recordando que las emociones son un aspecto muy importante cuando se trata de abordar adicciones. ¿Por qué razón? Vamos a ir viendo que las emociones juegan un papel muy importante incluso en las recaídas. Entonces, es necesario que nosotros podamos reconocer todo el proceso que conlleva de las emociones frente al consumo. Ahora sí, gracias. Muy bien. Como primer punto, queridos padres de familia, vamos a recordar que toda persona que para tomar decisiones, primero tiene que tener un tipo de pensamiento. Es decir, lo que yo pienso va a guiar una emoción. Y las emociones son muy importantes para nosotros porque nos van a predisponer a la acción. Nos van a poner, van a ser, las emociones son aquellas que guían la toma de decisión, ¿ya? Si nosotros empezamos a recordar, ¿no?, el porqué de las cosas que hacemos, es porque efectivamente hemos tomado decisiones porque experimentamos diferente tipo de emociones. Entonces, cuando una persona que sufre de adicciones, es decir, tiene el trastorno de adicciones, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, le es difícil poder, en primer lugar, reconocer sus emociones y también regular sus emociones. Es por eso que la mayoría, ¿no?, por no decir todos los pacientes, ¿no?, tienden a tomar decisiones, tienden a realizar actos que le afectan a él mismo, le afectan a ella misma, afectan a la familia. ¿Pero por qué sucede eso? Porque lamentablemente no hay una regulación a nivel emocional, ¿no? Entonces, allí nuevamente vamos a recordar, ¿no?, que las emociones son un tipo de enfermedad cerebral porque precisamente las emociones tienen una sede central en el cerebro, es decir, la sustancia afecta gravemente esta área del cerebro que se llama la amígdala. No estamos hablando de la garganta, sino del área principal del cerebro, que es donde se gestionan las emociones. Entonces, lo que hace cualquier tipo de sustancia es alterar físicamente la parte de la amígdala del cerebro, que es la sede central donde la persona experimenta emociones. Ahora, pero para comprender mejor, ¿no?, vamos a ver qué son las emociones. Como ya hemos dicho, las emociones son todas aquellas que a nosotros nos disponen a la acción, es decir, le preceden a cualquier tipo de acción. Por ejemplo, ¿cómo soy yo cuando estoy alegre? ¿Cómo soy yo cuando estoy enojada? Todo acto es guiado por una emoción, ¿no? Nosotros actuamos guiados por una emoción. Asimismo, es importante recordar, ¿no?, que las emociones tienen un área en el cerebro. Es decir, si alguna persona pasaría por un examen de electroencéfalo, pues se puede ver claramente, ¿no?, que constantemente se activa el área de las amígdalas, ¿no?, de la amígdala en el cerebro. ¿Por qué razón? Porque nuevamente repetimos que las emociones tienen una sede en el cerebro. Las emociones también se manifiestan a través de la conducta, se manifiestan a través del pensamiento, ¿ya?, y también se manifiestan a través de funciones neuropsicológicas. Las emociones también son innatas y universales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que todas las personas venimos ya con esa predisposición de sentir emociones, ¿ya? Y son universales porque precisamente tenemos emociones básicas como la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza, ¿no? Estas emociones, aunque usted puede estar en otro país y no reconoce o el lenguaje que utilizan, fácilmente puede detectar este tipo de emociones en otra persona, ¿no? Es decir, las emociones
son tan indispensables para la supervivencia del ser humano, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no tengo miedo y voy a la avenida, ¿no? Y como yo no tengo miedo, no me fijo si el carro está cerca, el carro está lejos, ¿no? Y simplemente cruzo, ¿no? Corro el riesgo de ser atropellada. Es decir, todas las emociones son necesarias para nuestra supervivencia. Ahora, vamos a hablar sobre qué es lo que genera el consumo de sustancias en el cerebro y por qué muchas veces, por más que nosotros como familia le hablamos llorando, le hablamos suplicando, le hablamos enojados, le rogamos, le amenazamos, ¿no? Utilizamos todos los mecanismos necesarios, todas de las que disponemos, pero mi familia no reacciona. En mi familia no hay un cambio. ¿Por qué? Porque ya cuando a mí me ve llorando, ya ni siquiera da la impresión que ni siquiera siente un poco de pena por mí. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro de la persona adicta? Muy bien. En este pequeño cuadro, ¿no? Ustedes pueden ver la parte número 1, ¿no? La amígdala. La amígdala, como ya venimos diciendo, es la sede central de las emociones. En esta parte del cerebro es la que busca constantemente el área del placer, ¿no? Yo como porque eso me genera placer. Yo trabajo porque eso me genera placer. Yo duermo porque eso me genera placer, ¿no? Pero ¿qué pasaría si una persona dice, tengo sed, y lejos de ir a tomar agua a un bidón, o ir a la cocina para que se sirva agua, o ir a la tienda, va y encuentra un charco o se va al baño y ahí empieza a tomar agua del inodoro? ¿Por qué no hacemos eso? Porque cada vez que nosotros experimentamos algún tipo de emoción y queremos buscarle satisfacción, hay un área del cerebro que a nosotros nos dirige y regula todas esas emociones, y eso es la corteza prefrontal, así como ustedes pueden ver el número 1. Es decir, si yo tengo hambre, ¿a qué tengo que hacer? Tengo que ir a cocinar, a comprar comida, ¿no? No voy a ir a comer a la basura, ¿sí? Es decir, que la amígdala, por ser la sede central de las emociones, siempre quiere ser satisfecha. Pero la corteza prefrontal, todos agárrense la parte de la frente, es la parte donde se encuentra esta área prefrontal del cerebro, es la parte donde a nosotros nos regula, ¿ya? Nuestro cerebro, ¿no?, es muy hábil. Cuando la persona consume sustancias por primera vez, la amígdala, que es la sede central de las emociones, la que está constantemente buscando placer, recibe una sensación 10 veces más que cualquier cosa que normalmente nos generaba placer, ¿no? Si antes nos generaba placer pasar el tiempo con la familia, pasear con la esposa, con los hijos, salir a trabajar, comer, disfrutar, mirar un partido de fútbol, qué sé yo. Si antes eso nos causaba placer, cuando yo pruebo las sustancias, esta amígdala recibe una satisfacción 10 veces más. Entonces le manda una señal al área prefrontal y le dice, ¿no? Qué bien que lo hemos pasado. Y lo hemos pasado bien y no hemos tenido que hacer todavía un proceso para sentirnos bien, solamente con fumar, solamente con inhalar. Entonces la corteza prefrontal, ¿no?, que es el área del cerebro, al inicio le dice, pero tú sabes que esto está mal. Pero la amígdala dice, sí, pero yo ya experimenté un placer rápido. Y lo que yo necesito es volver a experimentar eso. Y la corteza prefrontal le dice, ya, pero ¿estás segura? Sí, mi cuerpo ya lo empieza a pedir. Entonces le mandan una señal al número 2 que ustedes ven, es la ínsula. La ínsula también tiene una sede en el sistema nervioso y es como si le pasara un rayo X a todo tu cuerpo. Y la ínsula dice, definitivamente sí, necesitas sentir ese placer que antes ya lo habíamos experimentado.
pero ahora lo quiero de manera inmediata. Entonces la corteza cingulada, que está también en el cerebro, es como si secuestrara la amígdala. Y ya no lo lleva a razonar, sino simplemente a realizar la acción. ¿Y cuál es la acción? El consumo. ¿Ya? Es decir, toda persona que consume, es adicta, tiene como secuestrada el área de la amígdala. Quiero placer, ya no voy y paso por un filtro, sino directo a la acción. Y no importa lo que yo tenga que hacer, lo importante es consumir. No importa si yo para eso tengo que irme de la casa, tengo que perder a la familia, tengo que robar, tengo que mentir, no importa. Lo importante es realizar el consumo. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo secuestrado mi amígdala. Y lamentablemente todo este proceso, todo este recuerdo, se afianza muy fuerte en el cerebro. Se afianza tan fuerte que se le llama la famosa memoria emocional, ¿no? Es decir, si usted que me está escuchando tiene algún paciente que ha empezado a consumir la sustancia en la etapa de la adolescencia, este hábito se ha afianzado muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque recién a la edad de los 25 años aproximadamente, la corteza prefrontal, ¿no?, termina de madurar. Y hasta esa edad se va realizando diferente tipo de podación neuronal. Se va quedando muy afianzado esas conductas que yo voy repitiendo. Imagínense si usted tiene un paciente, una familia que empezó a consumir a los 15 años. ¿Qué significa eso? Si yo he empezado a consumir a los 15 años, significa que 10 años, hasta llegar a los 25 años que termina de madurar el cerebro, 10 años se ha afianzado, enraizado de manera muy fuerte el hábito del consumo, el consumo en sí, ¿ya? Eso para entender. Es decir, mis emociones, mi placer, mi búsqueda de placer está ligado a la conducta inmediata, más ya no a medir las consecuencias. Muy bien, el siguiente modelo es el modelo de déficit en la atribución de relevancia e inhibición de la respuesta. Y es precisamente, muy bien, este modelo nos indica que lamentablemente, una vez que ya la persona empiece a consumir, como ustedes pueden ver, ¿no?, existen recuerdos condicionados. ¿Qué significa eso? Que la persona que ha consumido en su cerebro se quedan recuerdos muy fuertes, recuerdos placenteros, recuerdos que han condicionado de manera positiva. ¿Qué significa? Yo he consumido y después de haber consumido, yo he sentido placer. Entonces, el hipocampo y la amígdala, que están juntitas, se quedan muy sensibles, ¿no? Decíamos que anteriormente esto ya ha sido secuestrado. Entonces, ¿no?, el cuerpo estriado, ¿no?, valora mucho lo que es esa recompensa y dice, ¿no?, yo consumo igual a placer. Y como yo, lamentablemente, mi cerebro ya ha empezado a neuroadaptarse, la corteza prefrontal, ¿no?, que es la que te dice, hace esto, no hagas esto, toma la mejor decisión. Por ejemplo, ¿no?, yo estoy enojada, yo tengo unas ganas de darle una cachetada, pero luego digo, mi corteza prefrontal me dice, pero ¿cómo le vas a tirar una cachetada? ¿Acaso sí se solucionan las cosas? Además, tu hijo ya es adolescente, tu hijo ya es padre de familia. Entonces, sí, mejor no, respiro y mejor hablo, ¿no? Otro día estoy con miedo, ¿no? No, mejor no quiero salir, no quiero saber nada, pero luego me recuerdo y digo, no, pero yo tengo que ir a trabajar, no puedo estar siempre así. Voy y lo hago. ¿Por qué razón? Porque la corteza prefrontal, el color amarillo, es el que va mediando todas mis emociones. Es decir, simplemente no puedo vivir en base al placer, ¿ya? Por ejemplo, ¿a quién le gusta descansar, tener vacaciones? A todos. Pero ¿qué sucedería si yo digo, voy a descansar y no voy a dejar de trabajar? Yo puedo hacer eso. Pero ¿qué me dice mi corteza prefrontal?
¿no? Está bien que descanses, pero también trabajas, si no, ¿cómo vas a pagar la luz, el agua, tu comida, los hijos? ¿Sí? Pero cuando la persona consume, lamentablemente, la corteza prefrontal, es decir, esa parte del cerebro que a nosotros nos inhibe y nos dirige para realizar buenas acciones, se vuelve defectuoso, muy defectuoso. Ya no me ayuda a estar sensible, ya no me ayuda a tomar buenas decisiones. El paciente dice, sí, esta vez voy a trabajar, esta vez sí voy a cumplir con todo el contrato, esta vez sí le voy a dedicar tiempo a la familia. Pero, ¿qué hay? Ya está defectuoso tu cerebro. Entonces, tus decisiones están totalmente sesgadas. Tus planes, tu proyecto de vida, lamentablemente ya no es prioritario. Y tu toma de decisiones son solamente que te perjudican tanto al que consume y mínimo a 5 personas cercanas, como mínimo. Y nuevamente caigo en el famoso consumo, ¿no? Ingresa todo. Consumo igual a placer. La recompensa es que voy a sentir placer de manera inmediata. Sé que está mal, sé que me hace daño, sé que lastimo a mi familia, pero tu cerebro ya está defectuoso y las decisiones que voy a tomar no son las mejores. Por más que el paciente diga, yo sí, ya voy a cambiar, ahora sí, ya hice conciencia de enfermedad y llora y todo. Debemos de entender que lamentablemente la adicción es una enfermedad netamente del cerebro, así como cuando usted tiene una gastritis. Es decir, físicamente hay daño en las paredes estomacales. De la misma manera, la persona adicta ya tiene daño a nivel cerebral. ¿Ya? Entonces, en este cuadro, lo que vamos a analizar es lo siguiente. Se dice que la adicción no tiene cura porque toda conducta que se va repitiendo de manera constante se vuelve en un hábito. Y ese hábito genera en el cerebro como si fuera un camino. Es decir, se impregna. Para yo poder cambiar un hábito, tengo yo que cambiar de hábitos, instaurar nuevos hábitos, ¿sí? Nuevos hábitos que en primer lugar me ayuden a poder regular las emociones. Me ayuden a regular las emociones, ¿por qué razón? Porque la persona que consume ya no experimenta tristeza, ya no experimenta aburrimiento. ¿Por qué razón? Porque si está triste, está un poco disfórico, está un poco aburrido, va y consume. ¿Sí? Ya no experimenta eso. Entonces aquí, el paciente cuando está internado, la palabra más común, me estoy cargando, estoy aburrido. ¿Por qué razón? Porque las cosas que normalmente a cualquier persona le puede generar placer, en él ya no hay placer. Y hay una alteración y por eso el paciente constantemente, ¿qué cosa está? Está aburrido, está apático. ¿Y para ello qué hace? Ya en su cerebro dice, ¿quieres estar bien? ¿Quieres estar feliz? Ve y consume. Ve y consume. Entonces, si volvemos nuevamente a lo que son los hábitos, nosotros como centros profesionales lo que hacemos es instaurar por nuevos hábitos, desde el momento en que se levanta hasta el momento que se acuesta. Todo tiene una razón de ser, desde hacer ejercicios, desde cuidar cierto tipo de alimentos, desde prohibir cierto tipo de visitas, el control de los extras, es decir, ¿no? Traerle comida de más. Todo tiene una razón de ser. Y mientras nosotros como profesionales estamos tapando muchas puertas para instaurar nuevos hábitos y tapar las puertas a la adicción, por favor, querido padre, querida madre, querida pareja, querido hijo, no abras puertas. Es decir, tenemos que ser muy firmes al momento de ayudar a estos pacientes
porque todo ello va a contribuir a que instaure nuevos hábitos, a que su sistema de planificación sea saludable y finalmente pueda tomar decisiones adecuadas. Y eso conlleva tiempo, por supuesto que sí. Esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, esto conlleva tiempo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cuáles son las alteraciones en la percepción de emociones en pacientes adictos. El primer aspecto clave es la capacidad de reconocer e identificar señales emocionales en las caras de otras personas. ¿Qué significa? Toda persona que consume sustancias tiene la dificultad de identificar emociones en el rostro de las otras personas. Es decir, estas personas, ¿no? Usted puede poner su cara de tristeza, puede estar llorando, puede estar enojado. Ellos tienen dificultad para poder percibir las emociones que usted está teniendo. Ahí está la respuesta para muchos de esos casos donde ya el paciente definitivamente ni llorar a la mamá le conmueve, y si lo conmueve es un ratito. En segundo lugar, ustedes pueden leer en la parte amarilla, dice bien claro, se deshumaniza porque se altera la conducta prosocial, la socialización y la interacción normal, ¿no? Y eso me gustaría que ustedes se quede muy grabado. La persona adicta se deshumaniza. ¿Por qué razón? Porque ya no se ve alterado sus sentimientos. El reconocimiento de emociones, si él mismo no se puede identificar emocionalmente, mucho menos lo va a hacer con las personas más cercanas, por más que sea la persona que más lo quiere. La persona con adicción se deshumaniza, ¿ya? En tercer lugar, se disminuye el reconocimiento de emociones desagradables, como la ira. Decíamos que el consumo de sustancias deshumaniza a la persona, ¿ya? Porque no tiene mucha sensibilidad para la interacción normal con las personas, ¿ya? Es decir, fácilmente puede incurrir en conductas delictivas, en conductas ilegales, ¿ya? Porque esa área se altera. ¿Qué es lo que sucede también en el paciente? Disminuye el reconocimiento de emociones desagradables, ¿no? Es decir, el paciente fácilmente no identifica en él mismo las emociones como la ira, el asco, el miedo y la tristeza. Es decir, fácilmente ellos pueden experimentar de manera intensa estas emociones, pero aquellas emociones que son agradables, como la alegría, entre otras, tienen dificultad para experimentar. Pero sí, ¿no? Frente a cualquier estímulo, no pueden reconocer en ellos mismos, ¿no? Por eso que tenemos pacientes que se irritan con mucha facilidad, ¿no? Hacen conductas como que nunca les va a suceder nada de malo, como si nada les va a pasar, se vuelven poco sensibles al miedo, ¿ya? Y tampoco saben reconocer la tristeza. Ellos en la tristeza muestran enojo, ¿ya? Muestran aburrimiento, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las alteraciones en la experiencia emocional en pacientes adictos? En primer lugar, dificultad para abandonar la conducta que le produce pérdidas sustanciales en su calidad de vida, ¿no? Es decir, el paciente es consciente en un inicio que le está generando dificultad a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel social, ¿no? Pero no puede abandonar esa conducta porque recuerden que el área emocional ha sido ya secuestrado. Es decir, ahí hay una disfunción emocional.
Asimismo, esas emociones acumuladas en el tiempo proyectan el futuro y deterioran el procesamiento emocional en la persona adicta. ¿Qué significa eso? Que a mayor tiempo de exposición al consumo de sustancia, mayor deterioro. ¿Ya? Cuanto más adolescente empieza a consumir, a edad más temprana, existe un mayor deterioro. ¿Ya? Los estímulos agradables tienen menos valor y los desagradables toman mayor relevancia, ¿no? Se espera que toda persona, cuando va supliendo sus necesidades básicas de comer, descansar, tener una pareja, tener relaciones coitales, ¿no? Realizarse, va siendo profesional, le genera placer, pero eso ya no prima en la persona adicta. Sin embargo, cuando hay alguna situación desagradable que es manejable para nosotros, para ellos lo experimentan de una manera muy intensa. Muy intensa, ¿no? Es decir, esas emociones, esas situaciones manejables, ¿no? Ahora para ellos es difícil de tolerar. Es lo peor que le puede pasar, ¿no? Y se vuelven poco tolerantes a la frustración. ¿Ya? Son personas impulsivas. Finalmente, me gustaría terminar esta sesión con dos personas voluntarias que me ayuden a leer estos dos versículos, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no?, el consumo de sustancias genera daño físico en el cerebro, genera daño físico, altera las emociones guían nuestra conducta, nos ayudan a tomar decisiones y lamentablemente eso genera que el paciente no reconozca sus emociones, mucho menos lo va a hacer con otra persona, no es empática con él mismo, mucho menos lo va a hacer con la familia, no puede experimentar ni siquiera percibir bien lo que usted está sintiendo, por sobre todo está el consumo, ¿ya? Y por ello deteriora su proyecto de vida. Y esos recuerdos de consumo son los que en un futuro también generan la recaída, ¿ya? Entonces he visto una manito alzada de Rocío. Ayúdame leyendo, por favor, este primer versículo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Muchas gracias. ¿No? El segundo versículo, por favor. ¿Alguien voluntario? ¿Voluntaria? A ver, la señora Eulogia. Prenda su micrófono, por favor, señora Eulogia. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Gracias. Muchas gracias. El ser humano es una persona integral, que para estar bien de salud necesita tener bienestar psicológico, necesita tener bienestar física, necesita tener bienestar social y también bienestar espiritual. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, podría comentar en estos momentos. Sí, doctora, una pregunta. Mire, si bien sabe que está afectada la parte frontal del cerebro, ¿es posible o en cuánto tiempo se puede recuperar o ya no se puede recuperar eso? Muy buena pregunta. Gracias, señora Eulogia. Decíamos que los hábitos son los que han generado nueva neuroadaptación en el cerebro, ¿no? Un hábito no se elimina. En ese sentido, cada paciente es diferente, por el inicio de consumo, por su historia de vida, por su carga genética, ¿ya? Por sus patrones patológicos. Cada persona es diferente. No se puede poner una fecha establecida. Sin embargo, ese cambio tiene como meta, ese cambio se va a determinar netamente por los nuevos hábitos que el paciente va adquiriendo. Para algunos es mucho más fácil, para otros no, ¿no? Y se ve involucrado todo un proceso. Ya lo dije, ¿no?
carga genética, historia de vida, los primeros años, el ambiente donde se desenvuelve, el ambiente familiar. Es decir, esta respuesta sería dependiendo de cada paciente, ¿ya? Dependiendo de cada paciente, ¿no? Hay en algunas ocasiones que definitivamente esos hábitos están muy enraizados, ¿no? Que nos va a llevar mucho más tiempo que a otros, ¿ya? Doctora, entonces quiere decir de que todos esos hábitos de lo que ellos adquieren en el centro, por ejemplo, son muy buenos, y de esa manera también el hábito se debe adquirir acá en casa cuando ya ellos salgan, ¿no es cierto? A eso se refiere. Exacto, exacto. Un hábito es una conducta que yo siempre lo voy a realizar, no importa el lugar donde me encuentre, y eso es lo que hace el consumo, ¿no? No importa si yo estoy en casa, estoy en el trabajo, en donde sea, el hábito es que voy a consumir. Entonces, esos hábitos que van formando aquí en el centro tienen que mantenerlo, es decir, es un nuevo estilo de vida, ¿ya? Por eso, nuevamente digo, aquí en el centro lo que hacemos son tapar todas las puertas al consumo. No las hay que abrir. Nosotros como familia necesitamos trabajar de la mano con los terapeutas y de la mano con las indicaciones que el centro nos brinda, ¿no? Porque todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y por lo general, ¿no? Lo que funciona es el condicionamiento a la conducta. El condicionamiento a la conducta, porque una conducta repetida es un hábito. Doctora, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, señora Susana, buenas tardes, la escucho. Sí, buenas tardes. El centro da como un tiempo establecido de terapia, 1 año y 4 meses, pero en caso de que el paciente lo requiera de más tiempo, ¿es posible o termina ahí el tratamiento? Muy bien, una buena pregunta, señora Susana. Si bien es cierto, nosotros como centro, ¿no? Ofrecemos una terapia de mínimo, ¿no? 16 meses. Sin embargo, dependiendo de cada paciente, esto se puede extender. Eso se puede extender, ¿no? Por ello es importante que en el momento que ya el paciente va evolucionando, el psicólogo le va a ir orientando, ¿no? Y si el paciente requiere de mucho más tiempo, precisamente es porque aún hace falta, ¿no? Trabajar a nivel psicológico, a nivel conductual, ¿no? Sobre todo en el tema de hábitos, de reestructuración cognitiva, ¿ya? Porque imagínense, ¿no? Tenemos pacientes que tienen como tiempo de consumo más de 10 años, ¿no? En 1 año y 4 meses, ¿no? Si bien es cierto, va a ayudar, pero de acuerdo también a las características del paciente, ¿no? Muchas veces se va a necesitar de más tiempo. Pero eso es dependiendo de cada paciente, ¿ya? Muy bien, doctora, gracias. Muy bien, entonces hemos concluido, ¿no? Y voy a agradecerles infinitamente de que por favor ustedes, ¿no? Cumplan con las indicaciones que se le da el centro, porque ocurre, ¿no? Ocurre casos donde llama a la mamá y dice, me llegó un primo de España, le puede ir a visitar, no tiene en realidad apoyo para la terapia, pero quieren que vengan, y si no vienen, se enojan con el centro, ¿no? Y eso, ¿qué conducta es? Ah, ya, yo estoy abriendo puertas para el consumo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar mucho, también como familia, porque recuerden que una persona en adicción afecta como mínimo a 5 personas de su entorno. Y por lo general son las personas afectadas, son las que más se preocupan, ¿no? Son los que están preocupados, lloran, no pueden dormir pensando en su familia, en su paciente. Recuerden que ustedes también tienen una vida, y así como ellos están trabajando aquí, ustedes también busquen ayuda psicológica, háganlo, porque necesitamos todos curarnos de esta enfermedad. ¿Sí? Muchas gracias. Un gusto haber podido estar esta tarde y compartir con ustedes. Bien, doctora, gracias a usted. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos.